Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta serie de taller de poesía que empieza como fueron los primeros capítulos de taller de cuento. Hoy empezamos con cómo escribir un poema. Y para pensar un poema, que podría ser una composición poética, o un tipo de texto, o de variante literaria poética, pensemos qué es la poesía. Primero decir que son debates que están todavía abiertos, ¿sí? Nosotros nunca pretendemos resolverlos, sino que sean las propias preguntas las que nos despierten, que nos movilicen, que nos permitan avanzar. Como decía en la introducción del video, la palabra poesía viene del griego antiguo poiesis, que significaba crear. Y hay algo en la raíz que, de vuelta, como siempre les digo, no es una verdad la etimología, sino solamente el estudio del devenir y la evolución de las palabras, en los que podemos rastrear cómo se la utilizaba. Entonces, poiesis se le decía al acto de crear, y ahí derivó la palabra. Nosotros ya cuando hablamos de poesía entendemos un cierto tipo de texto. Si la gente se imagina, la mayoría de la gente, el sentido común, ¿sí? Cuando decimos sentido común nos referimos a ese grupo de ideas que la gente asume como que son de un conocimiento general, pero realmente es un cúmulo de ideas que se suponen generales a todo el mundo, que son esenciales por sí mismas, pero no lo son. Son ideas que van cambiando dentro de una cultura, en una sociedad, ¿sí? Similar a los lugares comunes, que ya los vamos a estar hablando también en su respectivo momento. Y en esa forma de sentido común suponemos cosas, tipificamos cosas, y entre ellas la poesía, ¿sí? Entonces de la poesía suponemos o que es alta cultura, la gente, están los poetas que escriben poesía, o está la persona que dice que es cursi, que eso no sirve para nada. Está la gente que piensa que es rima y entonces la poesía es rima y si no tiene rima no es poesía, ¿sí? Y bueno, eso tiene que ver con ciertos lugares que se le ha dado en la historia, cierta poesía lírica, como si fuera la poesía, como si no hubiera otras poesías. Y respecto a la idea de alta cultura, tiene que ver con ciertas pretensiones de algunos artistas o algunas corrientes, como el Renacimiento, de que esos eran los puntos más altos de la cultura a los que se había llegado. Había en los griegos la idea también de que las personas no encarnaban en sí mismas la poesía, sino que la poesía venía dada por las musas, ¿sí? Si quieren, algún día hacemos un video sobre las musas. Dicho eso de paso, suscríbanse, déjenos cualquier duda en los comentarios, síganos en nuestras redes. Usar la palabra expresión para hablar de literatura es una forma de entenderlo, bastante vinculada al Renacimiento también, en esta idea de que expresamos lo que hay dentro de nosotros, de nosotras, de nosotres, y no necesariamente es eso, ¿sí? A veces es una necesidad. Se ha hecho arte para propaganda, arte para difundir una idea, arte para crear, para intentar entender qué es el mundo. Digo, hay muchas formas de llegar a lo artístico, ¿sí? Desde las pinturas en las cavernas hasta el día de hoy. Siempre estamos tratando de explicar y darle un sentido utilitario, darle un motivo a todo para que sea, porque tenemos esta idea también de que todo tiene una razón de ser, que tiene también que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestros tiempos, siglo XX, XXI, XIX, XX, XXI, ¿sí? Que bueno, eso ya son cuestiones más sociológicas, pero bueno, sin irme por las ramas, si queremos hacer un raconto histórico, se ha encontrado poesía desde hace 6.000, 4.000 años antes de Cristo. La poesía más antigua encontrada, hasta donde se sabe, era erótica, era a la madre tierra, que es una supuesta deidad que surge de las culturas primigenias, ¿sí? Hasta la epopeya de Gilgamesh, que está también en unas tablillas de los fenicios, hasta las poesías griegas, que son mucho después. El poema de Gilgamesh es alrededor del 1500 a.C., entre el 1500 y el 1000 a.C., y la Ilíada y la Odisea son de alrededor del 800 a.C. Así que podríamos decir que hace miles de años que hay poesía. Y todas se cantaban, tenían música, ¿sí? La gran mayoría tenían ritmos, se cortaban cierto tipo de unidades mínimas de sonoridad, que para nosotros pueden ser las sílabas y los fonemas, pero no necesariamente eso para otras culturas, ¿no? Pero sí había algo de ritmo, sí venían tradiciones orales, y hasta que no se puso por escrito, obviamente todo eso no nos llegó. Está muy aceptada la idea de que todo eso que nos llega primero venía de tradiciones orales que pueden tener cientos de años y se vienen cantando y cantando durante miles de años. La idea era que era mítico, la primera poesía, la idea era que era mítica para explicar el mundo, ¿sí? Pero siempre hay algo en la poesía de la búsqueda, entonces si quieren podemos quedarnos un poco con eso, crear para encontrar, para descubrir.
Los géneros literarios como tales no toman forma hasta, como decíamos antes, con el Renacimiento y con cierta gente que empieza a pararse a pensar el concepto de arte. Arte hubo siempre, pintura, pero no pensada de esa manera, ¿sí? No necesariamente el arte está pensada como una disciplina. O sea, hay miles de años de expresiones artísticas de muchas culturas que pueden rastrear, pero digamos que a partir más o menos del siglo XVI, XVII, XVIII es que se empieza a darle forma, empieza a tener conciencia propia de lo que está haciendo, de la literatura, como dentro de eso también la poesía. Y además empieza esta cuestión de la autonomía del individuo y el no hacerlo ni por motivos míticos, ni religiosos, ni ¿sí? Ya a partir de una búsqueda propia, ya sea de belleza, que puede ser a los dioses, puede ser al dios, puede ser a alguien que se ama, puede ser a un montón de objetos, pero empieza a aparecer la idea del yo como al artista, como quien crea y no de venir una fuente superior, ¿sí? Esa idea todavía persiste en algunas personas y en algunas formas de pensar y son válidas, pero digamos que empieza por primera vez a haber márgenes de libertad para pensarse más allá de factores externos y pensarse como artista, ¿sí? Como el artista que crea. Empieza a surgir poesía y la primera poesía viene de la música tiene ritmo y también se empieza a dar la cuestión de la rima como una forma que decíamos viene de la memoria, del recordar, ¿sí? La primera poesía, al ser social, al ser contar historias, epopeyas y épicas de cada pueblo, se contaban historias sobre toda una sociedad, una cultura. Cuando empieza a haber individualidad, cuando empieza a haber poesía propia, ya el canto refiere a una única voz, ¿sí? Una voz de una persona. Y entonces ahí empiezan a surgir los poemas como los conocemos hoy día. Se suele asociar la poesía con el siglo de oro español, sobre todo nosotros en español. Solemos asociarlo con ciertos autores como Shakespeare, como Góngora, como Quevedo, como si eso fuera la poesía o la máxima expresión de la cultura, que realmente fue una expresión muy importante dentro de la poesía, pero como les decía, hay miles de años de poesía, o lo que sea que consideremos poesía. Si tomamos la poesía en un sentido moderno, podemos considerarlo más o menos desde esos siglos que les nombraba antes en adelante, como disciplina, como introspección, como búsqueda, ¿sí? Como búsqueda artística, pero yo les diría que podemos pensar que poesía hubo siempre. ¿Y cómo está la poesía hoy día? A fines del siglo XIX, principios del XX, surge algo que es el verso libre. ¿Qué es el verso libre? El verso libre empezó siendo el verso blanco o como un verso dentro de la estructura rítmica de estas poesías líricas, románticas, ¿sí? Modernistas en el siglo XX, donde estaba la rima, donde se podía no rimar, ¿sí? Y se podía agregar algo diferente. Ese ámbito pequeño de libertad terminó volviéndose la idea que rompió con la rima, ¿sí? Y el texto terminó ganando más importancia. El texto terminó teniendo más importancia. Entonces, hoy vivimos en la época del verso libre. Y cada vez la relación entre texto y musicalidad no necesariamente es lineal, ¿sí? No hay una música 100% única y nunca lo hubo realmente. Como les decía, para los griegos, por ejemplo, según el intérprete cambiaba la interpretación según la inspiración divina. Según quién interpretaba o cómo se enfrentaban los poetas cuando recitaban, cuando declamaban, en alguna época que se considera más clásica, también cambia esa musicalidad. Estamos hablando de la métrica, que era como el estudio, el intento de establecer los patrones de cómo mantener cierta estructura, llámese soneto, llámese la oda, la elegía, diferentes formas, que se suponía que por cada forma del poema había elementos que se podían repetir. Y ya que estamos en tema, hablemos de algunos elementos del poema. Lo que normalmente llamaremos renglones en un poema se llaman versos. El conjunto de versos separados, que llamaríamos párrafo narrativa, son estrofas. Entre verso y verso hay como una separación, que es como una pequeña pausa, como si fuera una coma, que también se la llama corte de verso, con la que a veces hacemos juegos. El cómo suena un poema también es importante, ¿sí? Tiene un ritmo un poema, y a veces si leen un poema donde cuando lo están leyendo se traban o les cuesta leerlo, o ven que hay juegos, es por eso justamente, porque se va el ritmo y se va la música. Aunque el verso libre no tenga estructuras métricas como las que tenía el romanticismo, o el lirismo, o el siglo de oro, o el gótico, o ciertas corrientes poéticas, siempre tiene un ritmo, siempre tiene una musicalidad. Puede variar la lectura según la persona, pero hay un ritmo, una musicalidad. No es lo mismo
Si ponemos puntos, si no ponemos nada, si ponemos comas, si usamos mayúsculas, si usamos minúsculas, va a ir cambiando. Hay muchos recursos poéticos que no vamos a ver todos ahora, porque esto es una introducción solamente, ¿sí? Y ustedes estarán diciendo a esta altura del video, ¿y cómo escribo un poema? Bueno, algunos elementos o figuras retóricas o literarias que se usan en la poesía son la metáfora, que es una definición muy simple de tratar de expresar, tratar de decir algo de otra manera. Por ejemplo, cuando ustedes dicen estoy muerto de frío o estoy muerta de frío, ¿sí? En vez de decir tengo mucho frío, claramente no están muertos ni muertas, porque si no literalmente no podrían tener frío, ¿sí? No habría sensación. Ese ejemplo muy tonto pero claro ayuda a entender cómo funciona una metáfora. Las metáforas pueden ser más a tierra, como esta que les estoy diciendo y que no nos damos cuenta ni que las usamos, y pueden ser súper abstractas. Si piensan en Spinetta, apocalipse de aire. Bueno, ¿qué quiere decir apocalipse de aire? Si quieren dejarlo en los comentarios, bienvenido. Otro recurso es la metonimia, que es similar a la metáfora, pero es tomar la parte por el todo. En un poema les dice, puedo ver las velas que se acercan, y no explica demasiado el contexto. Uno podría pensar, las velas de cocina o de la casa claramente no van a ser, y uno puede asociar velas con barcos. Eso es un poco la metonimia, tomar la parte por el todo, ¿sí? Yo puedo decir, veo el reflejo que alumbra de noche, y sin hablar de la luna, puedo estar hablando de la luna desde el reflejo. Son cosas que si las buscan en internet las van a encontrar, o nos pueden buscar en nuestras redes y tranquilamente se las aclaramos, ¿sí? Solamente son elementos muy básicos para que tengan en cuenta qué elementos pueden usar al escribir. Sobre la sonoridad, y esto es una mezcla entre recursos y consejos. Traten de no repetir palabras, ¿sí? Y si las repiten, la repetición es un recurso. Por ejemplo, la repetición de un sonido. Y el sol se embarcó, y entonces miramos, y pensamos entonces, y pasó aquello, y pasó lo otro. La I queda como un sonido, ¿sí? Eso se llama aliteración. Pero es una repetición de un sonido buscado, ¿sí? Algo importante del poema, la repetición del sonido cuando algo les queda dando vueltas. Muchas veces son juegos, ¿sí? Porque divierten al autor, porque te permiten abrir un campo de sensaciones, ¿sí? Los poemas también juegan mucho con los sentidos, hay olores, hay cuestiones visuales, el ritmo también puede ser visual, no solo sonoro. Pero a veces, muchas veces nos pasa, repetimos palabras y no siempre quedan demasiado bien, o la repetición traba la lectura. Cuando no es la repetición más bonita, se la suele llamar cacofonía. Cuando es una repetición bonita, ¿sí? Cuando es una repetición linda, que suena bien, se la llama eufonía. No tienen por qué estar pensando en eso cada vez que crean un poema, pero son recursos muy chicos para tener en cuenta. No todos los poemas están escritos en verso. Lo que sí les diría que tiene todo poema es ritmo, música, son las unidades mínimas, ¿sí? Un poema puede estar en prosa también, un poema puede ser visual. Esa es la complejidad de algo poético. Entonces, llegando al punto, ¿cómo escribir un poema? Bueno, la primera forma es la más intuitiva. No les recomiendo que la sigan haciendo siempre, pero que sí puede ser, es imitar. Si les gusta un soneto de Rubén Darío, o si les gustan las rimas de Becker, o si les gusta Alfonsina Storni, bueno, traten de imitar esa estructura que está escribiendo, traten de escribir lo que está escribiendo, jueguen con las metáforas, ¿sí? Anímense. La primera forma es, y lo otro que les diría es leer poesía, ¿sí? Si ustedes no leen poesía, no saben cómo acercarse, no la entienden, no le encuentran la vuelta y quieren buscar, hay poesía para todo el mundo y de todo tipo, ¿sí? Si quieren una poesía más sobria y más directa, busquen por ejemplo poesía objetivista. Si quieren una poesía muy loca, por decirlo así, que puede jugar con el sinsentido, que puede irse, busquen poesía surrealista o poesía dadaísta, ¿sí? Van a Google, buscan así poemas surrealistas, poemas dadaístas y van a encontrar. Entonces, o poemas líricos o poemas, si les gusta alguna temática, poemas sobre el sol. Entonces ven eso y después escriben sobre eso. Intenten escribir, no traten de armarlo en la cabeza, escriben directamente, ¿sí? La primera forma siempre es intuitiva. Ese es el mejor consejo que siempre les vamos a poder dar. Y les dejo 3 ejercicios. El primero es jugar a juntar palabras. Junten palabras al azar, junten palabras que les gusten. Mezclar palabras les genera algo siempre nuevo. Por ejemplo, si yo les digo guerra, ¿sí? Ustedes pueden pensar en disparos, sangre, muerte, paz, armado, estado-nación, pobreza, dolor, genocidio. Pueden pensar un montón de palabras. Bueno, lo que tratamos de hacer, lo que hace la poesía también, es pensar nuevas conexiones, nuevas formas de hacer las cosas, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo acá este libro que se llama Las Guerras del Alma, de Juan Manuel Pineiro, que se lo súper recomiendo. Es un poeta argentino, amigo, muy bueno.
Y lo que yo voy a hacer es elegir algunas palabras al azar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el primera estrofa dice: tarde o temprano la palabra se encontrará con el alma, será un instante quizás. Yo podría empezar a mezclar estas palabras. Tarde quizá la palabra con el alma se encontrará, un instante temprano, y puedo empezar a mezclar de otras estrofas, ¿sí? Se marchitará al desierto, fertilizar el suelo, al silencio, temprano, revolución, amor, reconocer. ¿Sí? ¿Ven? No estoy haciendo nada, no estoy haciendo un poema. Si quieren quedarse con ese juego, quédenselo. ¿Sí? Pueden agarrar palabras, recortarlas como más les guste. Si son más analógicos, recorten palabras, júntenlas, pero traten de armar versos, ¿sí? Junten palabras, 2, 3 palabras y vayan poniéndonos una abajo de la otra. Esa es una primera forma, es un primer ejercicio, es un juego que pueden hacer. El otro es repetir una fórmula. Para eso, este momento están viendo el poema Los Amantes de Oliverio Girondo, que tiene un pronombre personal y un verbo conjugado en presente. Ponen ese pronombre, el verbo en presente, ese pronombre, el verbo en presente. Repiten esa estructura muchas veces y ya tienen un poema. No necesariamente los primeros poemas que escriban les van a gustar, van a tener que empezar a familiarizarse, es algo nuevo, es algo distinto, ¿sí? Así que estos son algunos ejercicios como para empezar a escribir un poema.